Muy buenas noches, bienvenidos a La Otra Trama, en esta media hora donde vamos a pasear un poco por lo que es la política y la economía de la República Argentina. Semana muy movida porque Javier Milei echó afuera a nada más y nada menos que la canciller. ¿Y por qué produjo un cimbronazo político la remoción de la canciller? Porque ya van más de 80 funcionarios de primeras y segundas líneas que despidió el gobierno de Javier Milei en estos casi 11 meses que lleva de gobierno. Pero Diana Mondino era una de las originales, una de las que se calzó en la espalda el peso de la campaña electoral, una de las que le dio una pátina de sobriedad a lo que mucha gente miraba con desconfianza de Javier Milei, y ahora la despiden de muy mala manera, algunos dicen casi de manera humillante a Diana Mondino. Y vamos a contar un poquito qué es lo que sucedió para que Javier Milei se desprendiera de lo que es, y muchos decían, la crónica de un despido anunciado, porque la relación entre Javier Milei y Diana Mondino ya no fluía como el año pasado durante la campaña electoral. Ya se había roto. Si nos fijamos y observamos los últimos discursos públicos de Javier Milei, él es muy generoso en adjetivar a los compañeros ministros, el gigante de Caputo, el gigante monumental de Federico Sturzenegger, la bestialidad y el talento y la eficacia de Patricia Bullrich. Ahora, de Diana Mondino jamás decía una palabra. También hablaba del Triángulo de Hierro, de su hermana Karina, del estratega, del genio estratégico que es Santiago Caputo, pero de Diana Mondino hace tiempo que no decía una palabra, ni había siquiera un reconocimiento para Diana Mondino. ¿Por qué? Porque a Javier Milei le molestaba que no pudiera domar o domesticar a la gigantesca estructura que tiene el cuerpo diplomático argentino. ¿En qué? En que Milei quería cambiar la línea de la República Argentina, histórica en muchos casos, cómo se votaba, cómo se referenciaba, con qué países se asociaba, con qué países se alineaba. Javier Milei quería cambiar esa línea del país, pero Diana Mondino no lograba. Algunos dicen que era extremadamente buena persona, extremadamente diplomática, que no compartía esta cuestión de Javier Milei de avanzar a toda velocidad con los codos y con todo lo que se pueda para avanzar rápidamente. Generó molestia cuando fue la Asamblea de la ONU. Primero Karina le vació responsabilidades a Diana Mondino. Después vino Santiago Caputo y le intervino la Cancillería poniendo una especie de vedora, de interventora, una mujer de nombre Basset, para que monitorear todo y ver cómo podían empezar a alinear a este díscolo cuerpo diplomático, funcionarios de carrera, muchos de ellos engolados, que, bueno, pretendían que la Argentina respetara sus históricas posiciones diplomáticas porque tienen la teoría de que las políticas de Estado, de Cancillería, son superiores a las políticas de un gobierno. En esa discusión se enmarcaba el malestar con Diana Mondino, que parecía que iba a sobrevivir hasta por lo menos las elecciones del año que viene, donde se le podía llegar a dar una salida elegante colocándola en alguna lista. Ahora, ¿qué colmó la paciencia de Javier Milei? Que en el día de ayer incluso la había retuiteado a Diana Mondino, como no parecía que hasta el día de ayer había mayores cortocircuitos más que estos malestares. Lo que colmó la paciencia de Milei fue el voto de Argentina condenando el embargo de Estados Unidos hacia la isla de Cuba. Que Diana Mondino, cuando se le pidieron explicaciones, dijo que no era un voto a favor de Cuba, sino que era un voto a favor del libre comercio, porque Argentina estaba históricamente en contra de todos los embargos. Bueno, por supuesto que las explicaciones no fueron satisfactorias, porque a Javier Milei no le importó ni el libre comercio, ni el embargo, ni el no embargo. Lo único que le importó a Javier Milei fue que cuando se ve la foto de los países cómo votaron en esta votación sobre condenar o no el embargo a Cuba, solo había dos países que, por supuesto, no condenaban el embargo: Estados Unidos e Israel. Y Javier Milei pretende que cada vez que se enciende la luz de cómo votan Estados Unidos e Israel, Argentina sea un país que esté absoluta y completamente alineado con esos dos países. Para Milei, eso fue absolutamente imperdonable y afuera Diana Mondino. A eso hay que sumar
que su reemplazante, Gerardo Wertheim, el ex embajador, ahora ex embajador en Estados Unidos, venía haciendo un trabajito muy detallado, buscando ese cargo. Algunos dicen que es parte de lo que le alimentaba la cabeza tanto a Karina Milei como a Santiago Caputo, como al propio Javier Milei. Era Gerardo Wertheim, que tenía pretensiones de este jugoso cargo de canciller y además tenía y enfrentaba otro problema potencial hasta ahora, pero cada vez más concreto, que es la elección en Estados Unidos, porque Wertheim es un histórico operador del Partido Demócrata, por lo menos sus máximas relaciones son dentro del Partido Demócrata, supo cultivar algún vínculo con Joe Biden y con gente del Partido Demócrata a la que traía a la Argentina y la presentaba en cócteles y en determinadas cuestiones. Bueno, por supuesto que en un eventual gobierno de Donald Trump me parece que Wertheim tendría bolilla negra para ser embajador de Argentina en Estados Unidos y no era un momento inoportuno para empezar a hacer esta movida de empujarla a Mondino y quedarse con el premio mayor de la Cancillería. Y la nominación de Wertheim generó toda una movida en redes sociales por el pasado de Wertheim, el pasado, si se quiere, kirchnerista de Gerardo Wertheim, donde decía y pedía y abogaba, y lo tenemos en pantalla, el voto hacia Cristina Kirchner, que la mejor candidata es Cristina Kirchner, militó por el kirchnerismo, militó también en su momento sobre todo por Daniel Scioli. El vínculo de Wertheim con el kirchnerismo fue sobre todo a través de Daniel Scioli, con el que se le puso bastante dinero en sus campañas políticas y lo acompañó en todo su viaje por la política, su curioso viaje en la política argentina. Bueno, parece ser que finalmente Wertheim y el grupo Wertheim llegan a coronar con el premio mayor de la Cancillería. Un dato inquietante para terminar este tema de Mondino son las declaraciones de Wertheim inicial, agradeciendo al presidente, y dijo algo así como: porque hay que hacer lo que quiere el presidente. Es decir, se terminaron las políticas de Estado en la República Argentina. Es lo que quiere el presidente. Y en este ajedrez que es la diplomacia, en donde por ahí se apoya, en este caso no se condena el embargo porque se piden votos para otra cosa, que es todo un juego muy delicado, el de la diplomacia, de equilibrios diplomáticos. Bueno, Milei viene a romper con eso y Wertheim dice algo que nos recuerda tal vez a una frase de Zanini, cuando hablaba de Cristina Fernández de Kirchner, cuando decía: a Cristina no se le habla, a Cristina se la escucha. Esperemos que no sea el caso y que esta concentración cada vez más evidente de poder entre Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, por lo menos admita algunas divergencias, porque ahora pareciera ser que van a encargar una auditoría o una purga ideológica, una especie de macartismo para echar de la Cancillería a los comunistas, porque en Argentina no se puede pensar distinto. Bueno, cambiamos de tema y vamos a una declaración de Javier Milei en Córdoba. Estuvo en la cena de la celebración por el aniversario de la Fundación Mediterránea y dejó una frase muy curiosa, muy polémica, porque Javier Milei parece que une lo que Lustó rompe o lo que Lustó desune, porque habló de lo que fue el golpe de 2001, habló de la figura de Raúl Alfonsín, lo trató de golpista, dijo que era responsable o uno de los responsables del golpe a Fernando de la Rúa, y además habló de que era un pésimo presidente. Por supuesto, esto molestó enormemente a los radicales, que nunca se habían molestado tanto por esto, que ya dijo Lilita Carrió, lo reconoció el propio Eduardo Duhalde, lo contó el propio Fernando de la Rúa, hablando del rol de Raúl Alfonsín en el golpe institucional civil de 2001. Pero tenemos un video de Eduardo Duhalde, es de Eduardo Duhalde, no el video que tenemos sobre este episodio, en la frase de Milei de lo que hablaba de Raúl Alfonsín. Teníamos indicadores sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001, previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente Alfonsín, lo muestran como el padre de la democracia, siendo que
fue partidario de un golpe de Estado, pero que evidentemente especificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe. Bueno, ahí también está la declaración de Milei, veíamos polémica declaración de Milei, que lo que hizo es unió al radicalismo en este rechazo a sus declaraciones, a reivindicar ellos, el radicalismo, la figura de Raúl Alfonsín. Habrá que ver cómo queda. Me parece que es un malestar de 48 horas para aquellos llamados radicales peluca que venían teniendo un apoyo más conciliador, más conversador, más dialoguista con la posición del gobierno, que ahora algunos dicen, déjame ayudarte. Este tipo de declaraciones no me dejan o me pones en una posición complicada para intentar ayudarte. Bueno, todo lo que es políticamente incorrecto de Milei lo fue en campaña, lo es como presidente, parece que por ahora lo va a continuar siendo y la Realpolitik por ahora, en algunas cosas ya lo aplicó, pero en este tipo de situaciones no va. Hablando de esta cuestión de la depuración ideológica, esta cuestión de funcionarios que se cumplan con la orden de Milei, el vocero Adorni lo dijo hoy, hay que hacer lo que quiere Milei y si no, se tienen que ir. Bueno, se lanza en esa situación, se va a lanzar un think tank libertario, una usina libertaria que se va a llamar El Faro, o se va a denominar El Faro. Se va a hacer una cena el 13 de noviembre para inaugurarla, va a asistir seguramente Javier Milei, Karina Milei, parte del gabinete, y esta especie de think tank que va a generar dirigentes libertarios de cara a las elecciones de 2025, también va a dictar cursos para empresarios con las ideas de la libertad o las ideas de la derecha, porque lo va a conducir un escritor, divulgador de ideas libertarias, que es Agustín Laje. Va a ser el titular de este think tank libertario que se va a inaugurar muy prontamente. Va a tener la compañía también de Alberto Venegas Lynch, un divulgador chileno también muy conocido en Latinoamérica que se llama Axel Kaiser. Bueno, este think tank es el que va a ser el encargado de formar dirigentes que tal vez, por lo que vienen diciendo, le hagan caso a Javier Milei, hagan caso al pensamiento de Javier Milei y que nadie saque los pies del plato, como viene pasando hasta ahora, que han tenido que juntar de donde pudieron para armar un gobierno, y por eso llevamos la cifra de nada más y nada menos que 88 funcionarios despedidos en algo menos de un año. Toda una cifra, si no es un récord, debería estar muy cerca de un récord, lo que demuestra que el casting tuvo algunas dificultades, y también lo otro que demuestra es que a Javier Milei no le tiembla el pulso ni para echar a su amigo cuando fue el caso de Pose, ni para echar a Diana Mondino, persona cercana a su corazón, a la que le tiene mucho afecto, pero que exigía o demandaban los tiempos históricos argentinos para Javier Milei y su núcleo más cercano, el Triángulo de Hierro, una postura más determinante y más disruptiva con relación a lo que es el cuerpo histórico, cuerpo diplomático de la República Argentina. Cambiando de tema y dejando un poco lo que es la interna libertaria o estas cuestiones de lo que sucedió con Mondino y demás, vamos a la interna del Partido Justicialista, judicializada interna del Partido Justicialista. Recordemos que iba a haber una interna a la que desafiaron a Cristina Fernández de Kirchner, Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja. Pero ¿qué pasó? Cristina impugnó la lista de Quintela en la Junta Electoral del Partido Justicialista, Junta Electoral que por supuesto domina ampliamente personas que la responden, y dijeron: los avales de Quintela son truchos, o tiene muchos avales truchos. Ricardo Quintela no puede participar porque no cumple este 2% de avales que requiere el partido en su estatuto para poder competir. ¿Qué dijo Quintela? Es una estafa, me quieren prescribir, no me quieren dejar participar, estas prácticas son del pasado y demás, y fue a la justicia. Cayó en la justicia electoral, será la jueza María Servini la que tiene que resolver esta situación de elecciones del 17 de noviembre. Hasta ahora ya se proclamó Cristina, única candidata que quedó en pie, con lo cual Cristina, según el peronismo, va a ser la próxima presidenta del Partido Justicialista. Lo cierto es que habrá que esperar muy poco tiempo para que la jueza Servini se
pronuncia al respecto, y es si le da a Quintela esta cuestión de regularizar los avales y se posterga la elección para marzo, como pide Ricardo Quintela, o si le da la razón a la Junta Electoral Peronista y dice los avales eran truchos, los avales no corren. Cristina, presidente del Partido Justicialista, o esta última hipótesis es la que todos especulan que va a ser la más cercana a la que pueda llegar a ocurrir, porque la presentación del riojano parece que tiene mucho en común con lo que es su gobierno, que es defolteador, que emite chachos, que tiene un nepotismo muy particular, es una de las provincias que más empresas públicas ineficientes tiene, así que pareciera ser que algunas cuestiones, ahí tenemos una de las planillas donde se registran los avales, tal vez anacrónico esta cuestión de juntar avales de esta manera, ¿no? El 2% del padrón, había que juntar algo así como más de 60.000 afiliados que firmaran en favor de la candidatura, 62.000 y pico eran los avales que necesitaba cada uno de los candidatos. Cristina, por supuesto, juntó creo que 150.000 y tenía en reserva muchos más. Quintela lo juntó, pero se los impugnaron porque algunos eran repetidos, porque algunos tenían documento mal, porque algunos, bueno, fueron muy minuciosos los hombres que responden a Cristina Fernández de Kirchner para buscarle una formalidad e impugnar y eliminar de la batalla a Ricardo Quintela. Cristina, presidenta del PJ, pareciera ser que todo indica que así va a ser. Nos queda, para cerrar, bueno, habíamos dicho que en Argentina le falta al candidato a reemplazar a Huerta. En Argentina se quedó sin embajador en Estados Unidos a unos pocos días de la que va a ser la elección presidencial en Estados Unidos, donde los sondeos, si bien hablan de una paridad cabeza a cabeza, ya se empieza a hablar de una leve luz de ventaja en favor de Donald Trump, cosa que se ve con buenos ojos en la República Argentina. Por supuesto, hay un hombre, no sabemos quién es todavía, quién va a ser el embajador en Argentina, pero hay un hombre que está descartado. Santiago Cafiero, porque el inglés de Santiago Cafiero ya se demostró en otras épocas de gestión no es el adecuado para un cargo de esas características. Para cerrar, nos queda bueno lo que va a pasar en Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas está en un proceso, tuvo dictamen para poder ser privatizada. ¿Y qué sucede en Aerolíneas Argentinas? Puede llegar a haber alguna especie de revolución de los propios empleados contra Viró, porque APLA se juntó, que es lo que conduce Viró, y empezó a hacer medidas de profundización del conflicto. Dicen que el gobierno los lleva a un lugar en el que solo les queda profundizar el conflicto. Por ejemplo, quiere suspender los simuladores, que los pilotos se sigan capacitando y hagan horas de vuelo en simulador, entre otras medidas de fuerza que está tomando que no afectan directamente a los usuarios de Aerolíneas Argentinas, pero sí va a afectar a mediano y largo plazo porque los pilotos van a incumplir normativas que va a haber cada vez menos pilotos que puedan ser aptos para volar aviones, con lo cual habrá cancelaciones, incluso podrá haber demoras, y lo que dicen muchos empleados que en las asambleas dicen son obligados a levantar la mano en favor de Viró, porque si no, no solo los echan de la empresa, sino que no pueden volar más en nada, porque este hombre parece que es poderoso, millonario y algunas dicen también de prácticas muy mafiosas. Bueno, pero en esta cuestión de supervivencia parece que ya hay muchos empleados que están tratando de organizarse para decir este hombre nos conduce al matadero, nos conduce a que la gente se solidarice con el gobierno y liquiden la empresa, la regalen, la rifen, la cierran, como incluso habían llegado a decir. Y este hombre está cubierto seguramente por su generación y alguna más, y los demás son empleados rasos que buscan sostener su fuente de trabajo y son más amigables para tratar de negociar con el gobierno, incluso resignar algunos de los privilegios y prebendas que tienen ya hace muchos años. Por último, me gustaba destacar la cuestión de una funcionaria del Ministerio de Capital Humano, una subsecretaria que fue echada, fue conocida esta noticia esta semana. La echaron porque compró una cafetera, incluso con un sobreprecio de algo así como 250.000 pesos. Fue echada del gobierno esta funcionaria que autorizó la compra de esta cafetera, que además hizo un servicio de catering por ahí más oneroso del que debía, una cafetera de marca conocida. Bueno, la echaron por estos 250.000 pesos de sobrefacturación que tuvo, se hizo conocido el caso y el gobierno rápidamente la expulsó del gobierno. Ejemplos para muchos exagerados, pero que marcan claramente que el gobierno pretende diferenciarse de lo que fue la Argentina del pasado, porque tenemos
un intendente de La Matanza, Espinosa, denunciado no por una cafetera de 250.000 pesos, sino denunciado por abuso sexual de una secretaria, que lo denuncia con pruebas, que se vio que el celular modulaba en el lugar donde la chica dijo que tuvo los episodios, y sin embargo sigue siendo intendente de La Matanza y va a los actos oficiales del peronismo, donde tenemos a Martín Insaurralde, Martín Bandido Insaurralde, también en su casa, donde tenemos a Chocolate Rigó con prisión domiciliaria porque le subía la presión. Bueno, me parece que en el peronismo no abundan datos o episodios de estas características y el gobierno quiere aprovechar para trazar una línea divisoria y decir: nosotros no somos ni siquiera un poco parecidos en términos de la tolerancia a la corrupción o a las denuncias. Se habían echado a un funcionario de Macri, que lo tenían los libertarios, por el tema de Río Turbio, por algún pedido y algunas escuchas que circularon. Bueno, el gobierno tampoco le tembló el pulso para echarlos, marcando claramente que no tiene ni un poco de tolerancia con los casos de corrupción, de desprolijidades o de irregularidades. Pero quería señalar, sí, este contraste entre lo que venían soportando los argentinos en términos de tolerancia hacia las irregularidades de los burócratas que nos gobiernan, y me parece que esa fiesta, tal vez exagerando el ejemplo, pero afuera todos los que hacen cuestiones irregulares, como también el caso de esta persecución que se hace a la Universidad de Buenos Aires, persecución en el buen sentido de la palabra, para que rinda cuentas, para que diga qué hace con sus gastos, para que diga qué hace con la plata que le da la República Argentina o el Estado Nacional. Porque hasta ahora decían que no tenían problemas en ser auditados, pero cuando el gobierno sacó el decreto y la exigencia se presentó, van a la justicia porque siguen sin querer mostrar un papel de cómo gasta la Universidad de Buenos Aires, cuando me parece que muchos sabemos, y los que no saben sospechan, cómo es que gasta y en qué cosas gasta, además de la educación, la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda algo más de tiempo? Nos queda una cortita, que es el Chiqui Tapia sigue en pie de guerra con el gobierno. Ahora lo echaron del SEAMSE porque seguramente se van a sorprender muchos. El Chiqui Tapia era vicepresidente del SEAMSE hace muchos años, porque el Chiqui Tapia cuando se sienta en una silla no se va más. Presidente de 20 años de Barracas, vicepresidente del SEAMSE, ahora electo presidente por otro periodo de la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, el gobierno de la ciudad decidió echarlo de la vicepresidencia del SEAMSE. ¿Por qué manejaba el SEAMSE o estaba en la vicepresidencia del SEAMSE? Pocos saben de este hombre que esta semana además decidió demandar a un humorista, a un dibujante como Nick, el conocido Nick Aturre, que hizo un chiste sobre el Chiqui Tapia con la AFA así, afanó por afano, y bueno, al Chiqui Tapia se sintió agraviado en su buen nombre y honor y decidió demandar al humorista, todo un paladín de la libertad de expresión y un hombre que se toma los chistes o los no tan chistes seguramente con un buen sentido del humor. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en nuestras redes, en el YouTube de La Otra Trama, a mí, a Javier García en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram. Así que los esperamos el jueves que viene a la misma hora por este canal. Muchísimas gracias. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Agencia de Recaudación de la Provincia. Desde la UDRA y OSUDRA seguimos innovando para acercarte todos nuestros beneficios. Para ello, desarrollamos un chat de consulta en el que encontrarás toda la información necesaria para afiliarte y acceder a los derechos sindicales y de obra social. Escribile a Gasti y sacate todas las dudas. Quiero que la respuesta a ese mensaje sea que sí. Por eso seguimos trabajando para mejorar la seguridad en todo el municipio. Sumamos más patrullas, más motos a la calle, instalamos puntos seguros y más de 2000 cámaras. Quiero que sepas que te estamos cuidando y que Vicente López es tu lugar seguro.
ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Se viene una nueva feria del libro en San Martín. Más lectura, más encuentros, más comunidad, charlas, talleres, presentaciones de libros, shows en vivo, teatro, patio gastronómico y mucho más. Te esperamos del 7 al 10 de noviembre en Plaza Central, Intendente Campos y Belgrano. San Martín, comunidad activa. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia.